en su Biblia, Juan capítulo 9, versículo 1, por favor. Juan capítulo 9, versículo 1. La Biblia dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían conocido que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que me llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. En medio de un milagro donde Jesucristo no es la primera vez que sana a un ciego, Jesucristo introduce una verdad que es más importante que el propio milagro. Me es necesario hacer las cosas del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y estos dos versículos, el versículo 4 y 5, llegan a tener mayor importancia que el milagro. El milagro sí es importante, se registra por primera y única vez a un ciego de nacimiento. El texto bíblico nos dice que Jesucristo va a confrontar una creencia. Observó esto en los versos 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esas dos alternativas, el resultado del pecado de este hombre, ¿era el resultado de su propio pecado o era el resultado del pecado de sus padres? Esa es la conclusión teológica en la que se creía. O alguien peca o los padres pecaron y por tal motivo este hombre está ciego. Jesucristo no descarta estas dos posibilidades, pero llega a mostrar una alternativa diferente. Sí puede la enfermedad ser el resultado directo de nuestro pecado. Sí podemos llegar a cosechar algunos de las consecuencias de decisiones incorrectas y pecaminosas de nuestros padres. Pero aunque eso es cierto y cada caso debe ser analizado individualmente, Jesucristo les llega a dar una nueva alternativa. Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta enfermedad, esta realidad de una ceguera desde el nacimiento, es una oportunidad que Jesucristo va a hacer para mostrar las obras de Dios a través de este milagro de sanidad. ¿Cuál es el enfoque de Jesús?
Observen en los versos 4 y 5. Y ahí, en cuanto al enfoque, vamos a llegar a observar varias características del enfoque de Jesucristo, que debería ser el enfoque de vida que nosotros tengamos. El verso 4 empieza diciendo: me es necesario. Me es necesario. La palabra necesario significa algo que se debe hacer, algo que tenemos que hacer, algo que se espera que nosotros hagamos. Es interesante que en otras traducciones de la Biblia, este versículo 4 está en plural, no como algo que Jesucristo menciona solo Él, me es necesario hacer, sino otras versiones de la Biblia dicen que es necesario para todos hacer las obras que me envió. Hermano, la palabra necesario muestra nuestra responsabilidad, nuestra obligación de algo que nosotros tenemos que hacer. El verso 4 continúa diciendo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Y hermano, podemos preguntarnos, ¿qué obras nosotros realizamos en el día a día? ¿Qué cosas, qué metas, qué objetivos nosotros estamos llevando a cabo cada día? A veces las obras que nosotros llevamos a cabo, las obras que nosotros realizamos, tienen que ver con los propósitos personales y las metas personales que nosotros tenemos. Entonces, si yo quiero conseguir una meta, voy a realizar ciertas obras y ciertas actividades y ciertas cosas en mi día a día para cumplir esa meta. Aunque las metas personales no están mal, nosotros como creyentes deberíamos acostumbrarnos a tener las metas que Dios tiene. La meta de Dios, las obras que Dios quiere que nosotros estemos realizando deberían ser las que se priorizan en nuestra vida. Jesucristo dice: las obras del que me envió. Ni siquiera eran sus propias obras, ni siquiera eran sus propios objetivos, sus propias metas personales. Para ejemplo, Jesucristo nos muestra que la forma de vivir de manera correcta es hacer las obras, no nuestras, las obras de Dios. Eso debería ser una prioridad. Hermano, ¿te has equivocado al llevar a cabo tus obras personales, tus metas personales? Y como dije hace un ratito, no hay nada de malo tener metas personales y trabajar por ellas. Pero aunque nuestras metas personales son importantes, hay cosas que son más esenciales y las obras de Dios deben ser esenciales en nuestra vida. Estamos viendo una serie de mensajes que se llama La Obra Misionera, me incluye también a mí. Y sabes, el día de ayer, pensando en todo lo que pasa en nuestro país y en nuestro planeta, yo estaba considerando que este sea el último mensaje acerca de la obra misionera. Y debería empezar a hablar acerca de la fe y acerca de la confianza y acerca de cosas que son más aplicables a nuestra realidad que estamos enfrentando como país. Estuve por un buen tiempo pensando en eso. Al final, llegué a la conclusión de que todo este mes vamos a continuar hablando de la obra misionera. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ve la desesperación con que la gente en el planeta está enfrentando esta crisis, cuando nosotros nos damos cuenta a veces acciones absurdas de ir a un centro comercial o ir a un expendio de comida y vaciar los anaqueles por la propia desesperación de que no voy a tener que comer. Atrás de acciones que nosotros podríamos cuestionar,
la persona nos está diciendo algo. Tengo miedo a morirme, no a enfermarme. Tengo miedo a morirme. Le temen a la muerte. Pero sabes, hay una muerte que la Biblia llama la muerte segunda, la segunda muerte, que es más grave que la muerte física. Y si ellos se darían cuenta que su situación espiritual va a llevarles a morir por la eternidad, separados en un lago de fuego y azufre por la eternidad, si esa gente se daría cuenta que así como tiene miedo por morirse, debería llegar a ser afectado porque si no han recibido a Cristo están a punto de morir por segunda vez en una eternidad sin Cristo, ellos reaccionarían. Sí está bien cuidarnos, pero hoy más que nunca el ser humano necesita escuchar que solo al recibir a Cristo como su Salvador personal, Él puede evitar una muerte mucho más grave que la muerte física, la segunda muerte. Y hoy más que nunca, el mensaje de salvación y el mensaje del evangelio es más pertinente hoy porque la gente tiene miedo a morirse. Y tú y yo en una de las obras que debemos estar involucrados es en la obra de compartir el evangelio con otros que necesitan. Porque una enfermedad puede matarles, pero el no recibir a Cristo les puede matar para siempre en un lago de fuego y azufre. El verso 4 dice, continúa diciendo, entre tanto que el día dura, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El día y la noche son palabras que están usadas metafóricamente. ¿Sabes? Va a llegar un momento donde ya no va a existir oportunidad para compartir la palabra. Porque Cristo viene, porque nosotros somos llevados a la eternidad con Él. Pero hoy tenemos la oportunidad de hablar de Cristo. Hoy es de día. Hoy todavía podemos hablar de Él. Va a llegar un momento en el que ya no. En el que el juicio de Dios vendrá sobre todo aquel que no ha creído. Un día será de noche. Pero ahora que es de día, tú y yo necesitamos tener el enfoque de que lo más importante en mi vida es hacer la obra que Dios quiere que yo haga. Y la obra que Dios quiere que yo haga es que yo muestre una clara presentación del evangelio a un mundo que no va a morir, que no puede morir solamente físicamente, sino eternamente. El milagro de sanidad de un ciego era importante, pero más importante que eso fueron las palabras de Jesús al decirme, es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura. Y el verso 5 nos muestra diciéndonos a nosotros, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. En medio de la oscuridad es más fácil que una luz brille. Así es que con tanto pecado y con tanta maldad en nuestro planeta, la parte positiva de eso
es que el planeta está en tinieblas. Y cuando está algo oscuro, es más fácil que la luz brille. Jesucristo solucionó la ceguera de un hombre. Pero si tú lees toda la historia, vas a llegar a los versos 35 al 38 y vas a observar que Jesucristo no solo sanó la ceguera de este hombre, le dio luz espiritual, le dio luz física, lo acabamos de leer, le va a sanar. Pero en los versos 35 al 38, cuando los líderes religiosos empiezan a cuestionar el hecho de que Jesucristo haya hecho este milagro en día sábado, la historia nos dice que este ciego de nacimiento no solo encontró luz, no solo pudo ver, sino que llegó a poner su fe en el Señor Jesucristo como Salvador. ¿Observas? Lo que el mundo necesita es que tú y yo seamos luz. Y en medio de esta incertidumbre, en medio de estas dudas, en medio de todo este miedo y de todo este pánico que existe por lo que está sucediendo, tú tienes un mensaje que quizás no va a solucionar su enfermedad física, pero que sí va a solucionar su ceguera espiritual. En la pantalla observas un pasaje de Efesios 5, 8, 9, donde dice: porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda maldad, justicia y verdad. Observa el texto. En algún tiempo erais tinieblas. Nuestra identidad cambió. Cristo la cambió. Antes éramos tinieblas, pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, ahora somos luz. Y nosotros como luz necesitamos andar como hijos de luz, necesitamos vivir como hijos de luz hoy más que nunca. Y sabes, para que nosotros no tengamos pretexto de decir qué significa andar como hijo de luz, el apóstol Pablo lo puntualiza muy bien. El fruto de la luz consiste en bondad, justicia y verdad. 3 palabras que describen específicamente cómo un hijo de Dios, que ahora es luz, que Dios ha cambiado su identidad y ahora es luz de este mundo, cómo este hijo de luz debe andar. Mis acciones deben estar llenas de bondad, de justicia y de verdad. Y no hay nada más bondadoso, hermano, que hablar de Cristo a una persona. Se debe notar que nosotros somos la luz del mundo. Ese fue el enfoque de Jesús. En capítulo 8, versículo 12, Él declaró que era la luz del mundo. Y ahora, a través de este milagro de sanidad a este ciego, Él mostró cómo Él era la luz del mundo, dando luz a aquel que está ciego físicamente, pero más importante, dando luz a aquel que está ciego espiritualmente. Si tú eres un seguidor de Cristo y tú quieres imitar
a tu Salvador. Tú y yo necesitamos hacer lo mismo que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El pasaje nos habla de el método inusual a través del cual Dios sanó a este ciego. Y los versos 6 y 7 nos dicen: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Podemos hablar mucho de por qué usó este método, tan diferente, tan extraño, tan distinto a la forma en la que Jesús sanaba regularmente. Pero ¿sabes? Más importante que el método es que la luz física y la luz espiritual vino a este ciego de nacimiento. Y ese milagro de sanidad produjo una controversia. Observa versos 8 en adelante. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. ¿Sabes por qué la controversia? ¿Sabes por qué la duda? Este es el que era ciego de nacimiento y dudaban de que realmente era él. Porque nunca se había curado a un ciego de nacimiento. Jesús había curado a otras personas que en algún momento quedaron ciegos por alguna circunstancia. Pero esta es la primera y la única vez que Jesucristo va a devolver la vista, va a curar la ceguera física a un hombre que nació ciego. Y esto le extrañó a la gente. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Quién es este hombre llamado Jesús? ¿De quién tiene autoridad para realizar un milagro tan grande, tan importante que antes no hemos visto? Empezó la controversia y empezaron a preguntarse. Y la controversia fue agrandándose y llegó a los líderes religiosos, y los líderes religiosos empezaron a cuestionar por qué Jesucristo hacía esto en un día sábado. Dios dio vista a un ciego de nacimiento. Pero más importante que eso es que Dios dio vista a un ciego espiritual. Y tú y yo, hermano, tenemos la responsabilidad, el privilegio de, al compartir el evangelio, ser utilizado por Dios para que la gente salga de su ceguera espiritual. Tenemos una tremenda oportunidad. Ahora que ellos están intranquilos, ahora que necesitan un mensaje, tú y yo tenemos ese mensaje. Tú y yo podemos aprovechar la oportunidad de ser luz en un mundo que está desesperado porque piensan que se van a morir.
yo necesitamos levantarnos y proclamar la palabra de Dios como luz que somos y decir que esa muerte física no es lo más grave que les puede ocurrir si no reciben a Cristo. La muerte eterna es la consecuencia a la que llegará. Estoy aprovechando la oportunidad de ser luz. Ahora que nos reunimos para decir a otros, ten cuidado con esto, lávate las manos, haz esto, en medio de todas esas recomendaciones que les damos para que, y nosotros optamos para que no, otra persona no se muera, no se enferme, no se muera, ¿no crees tú que es pertinente que nosotros les digamos que sí hay que tener cuidado porque podemos morirnos por esto? Pero hay una muerte más grave. Y este es el mensaje que puede salvarte de la muerte eterna. Enfoca tu vida, enfoca tu mensaje a la realidad en la que estamos hoy. Porque es una tremenda oportunidad para que escuche el Evangelio y que esa ceguera espiritual pueda ser solucionada, pueda ser curada por el Salvador Cristo Jesús. Estoy aprovechando la oportunidad de ser luz en este mundo angustiado en este momento. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder aprender de ella. Y Padre, ayúdanos a que en medio de este mundo angustiado, temeroso, asustado por el miedo a morir, que aprovechemos esa oportunidad para hablarles de una muerte más grave, la muerte eterna, la separación eterna contigo. Ayúdanos a aprovechar la oportunidad de hablar de Cristo. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Mientras usted sigue orando, si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y usted quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez, levante un ratito su mano, permítanos orar por usted. Gracias. Veo su mano. A la persona que nos visita, quiero ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Si usted quiere permitirnos llevarle a otro lugar y conversar un momento con usted, usted puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar.
Si quiere hacerlo, venga en este momento. Si no, no se sienta presionado. Si no quiere hacerlo, está bien, pero si usted quiere pasar, venga con toda confianza. Padre Celestial, te doy gracias por la persona que nos visita. En un culto cerrado como este, es obvio que tú atrajiste a este hombre para que esté aquí. Y yo te pido, Padre, que en este momento que el Evangelio va a ser presentado, tú puedas convencer de pecado. Te pido por nosotros, tus hijos, Señor, que antes éramos tinieblas, tú cambiaste nuestra identidad y ahora somos luz. Ayúdanos a andar como hijos de luz, a proclamar tu palabra en medio de esta necesidad. Ayúdanos a recordar que tú nos creaste con un propósito de glorificar tu nombre, de proclamar tu majestad, proclamar que en ti hay salvación. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar, y cada día sobre la tierra proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre.
Hemos de exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y